Sí, muy bien, hola, muy buenas tardes. Pues bien, aquí ya nos encontramos nuevamente con un nuevo tema que complementa a todo esto que tiene que ver con la teoría general del proceso. Hemos comentado ya algunos lineamientos importantes para lo que corresponde a lo que finalmente es la materia. Entre algunos de los puntos, si ustedes se acordarán, es sobre lo que es el proceso, procedimiento, sobre el litigio, vaya, conceptos importantes. Pues bien, ahora pues un punto aquí que vamos a considerar es lo referente a jurisdicción, por lo cual podemos mencionar un concepto en lo que corresponde a lo que es jurisdicción. Jurisdicción, la palabra jurisdicción proviene de dos vocablos latinos: ius, que significa derecho, y dicere, que significa decir o declarar. Si conjuntamos ambas raíces latinas, el resultado se aproximaría a decir el derecho. Bueno, a decir el derecho finalmente le correspondería a lo que viene siendo a una autoridad. De acuerdo a esto, y refiriendo a lo que es el artículo 17 constitucional, finalmente los tribunales se van a encargar de lo que es impartir justicia. De esto que estamos mencionando y, y complementando lo que ya finalmente tenemos, la jurisdicción se emplea para definir la palabra que tiene el órgano jurisdiccional, es decir, el derecho, con lo cual de alguna manera se van a establecer cierto tipo de criterios para resolver algún conflicto. El hablar de lo que viene siendo ahora, de lo que es la jurisdicción y de que finalmente es el órgano que se va a encargar de aplicar la norma, un punto aquí importante a mencionar tendría a ser la división de lo que es la jurisdicción. Uno de los primeros puntos que podemos mencionar aquí es la jurisdicción eclesiástica. Vaya, el aspecto espiritual, vaya, todo esto finalmente lo vincularíamos con la iglesia, todo lo que implica lo que es el clero. Es una jurisdicción en donde finalmente cierto tipo de situaciones en cuestión religiosa, pues solamente les van a hacer competencia a ellos como jurisdicción. Ya algunos otros que podemos mencionar ya dentro de lo que viene siendo la parte netamente de lo que es el derecho, puede ser una clasificación de lo que nos indica Cipriano Gómez Lara, así como el catedrático Santiago Kell. Dos de ellas una es la jurisdicción voluntaria, la otra la jurisdicción contenciosa. La primera simplemente se da a efecto de efectos declarativos. No hay controversia en ese sentido. Un ejemplo de esto es el famoso apeo y deslinde, en donde simplemente el juez, en relación a lo que es un perito, tiene que llevar una diligencia para que vaya en cuestión de algunas colindancias, para que una persona pueda vincularse con algún bien inmueble. Bueno, esto siempre y cuando no genere algún conflicto con algún vecino. Sí, simplemente entonces la parte voluntaria implicaría efectos única y exclusivamente declarativos. En esta no hay conflicto. En lo que corresponde a lo que es la jurisdicción contenciosa, en esta sí existe, vaya, controversia, sí existe conflicto. La contenciosa por eso la vamos a considerar en jurisdicción propia, jurisdicción delegada, la forzosa y la prorrogable. Lo que viene siendo la jurisdicción propia es la conferida a determinado órgano, de acuerdo a su función. Vaya, el Tribunal Superior de Justicia, así un ejemplo. De ahí podemos comentar otro, la delegada. La delegada es cuando simplemente por cuestiones de distancia, pongamos ese ejemplo, tenemos que utilizar un exhorto. ¿Qué es un exhorto? Pues simplemente es hacer un comunicado a una autoridad que está fuera de mi territorio, hacer el comunicado de que lleva a cabo cierto tipo de acciones. Un ejemplo, una notificación. A esto nos referimos con jurisdicción delegada. Simplemente delegamos cierto tipo de acciones que están fuera de nuestro territorio a otra autoridad que finalmente lo puede llevar a cabo. Una más, jurisdicción forzosa, es aquella que debe de conocer única y exclusivamente la autoridad. Por ejemplo, el desafuero, que esto es única y exclusivamente, lo va a llevar a cabo lo que es el órgano jurisdiccional en contra de lo que va a ser un funcionario público. La jurisdicción prorrogable, bueno, esta se puede atribuir a un juez que no la tiene y que se actualiza en el momento de que las partes deciden someterse
a la competencia de un juez distinto a aquel que debía de conocer de la controversia. Bueno, esos son algunos puntos de clasificación de lo que es la jurisdicción, y un punto que aquí es necesario agregar es lo referente a competencia. Entonces, jurisdicción es el poder que finalmente el órgano va a llevar a cabo en cuestión de lo que viene siendo el intentar resolver algún conflicto. Por lo cual, lo que viene siendo la jurisdicción se va a organizar en cuestión de competencia. Por eso competencia, podemos comentar que competencia es la facultad potestativa que el legislador otorga a los jueces para dirimir y conocer los asuntos y resolverlos mediante un juicio que debe de contener las formalidades que implica un proceso. Por eso, el hablar de competencia, en cuestión ya de una distribución, vamos a encontrar competencia por territorio, por materia. Cuando hablamos por materia me refiero a materia civil, materia penal, materia administrativa, materia agraria, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí podríamos agregar también en cuestión de competencia, y que aquí se puede mencionar algunos aspectos de los conflictos que implica la misma, en cuestión de lo que es el sistema de justicia penal. Cuando hablamos del modelo de justicia penal en cuestión de competencia, nos referiríamos al sistema de justicia penal el de antes, el tradicional, y el modelo de justicia actual, el que implica la parte acusatoria, y que finalmente todo tiene que ver con la famosa reforma del año 2008. Y aquí el punto de conflicto sería qué asuntos deben de ser conocidos por el sistema tradicional, inquisitivo, o el sistema acusatorio. Y ese sería un punto de controversia que de alguna manera se tendría que analizar. Pues bien, esos son algunos de los puntos que tendrán que abordarse en la clase del día 30 de mayo, por lo cual la indicación para esto es que ustedes, en base a lo que acaban de escuchar, simplemente se trata de que ustedes sigan las indicaciones que ya están en la plataforma. Mientras tanto, pues les agradezco su tiempo y tengan una muy buena tarde. Hasta luego.